Para mí, por una parte fue dura, en lo que yo tuve hasta una cierta edad de 14, 15 años por ahí. A partir de ahí no fue tan dura. Ahora, en cuanto a la religión, sí, mis hijos iban a una escuela aquí en un pueblito, no tenían como ahora actividades que los llevan para aquí, los llevan de excursión para que vean esto, sepan lo que es una cosa y sepan lo que es la otra. Antes no, antes estaban de su casa al colegio y del colegio a su casa. Yo me acuerdo pequeño que había mucha gente religiosa y... Si todos eran católicos, ¿no? Religiosos. La mayoría de la gente eran religiosos. Aquí, nosotros vivimos aquí, de aquí nos fuimos a Arico, y en Arico teníamos la iglesia en un sitio cerca de la carretera, y me acuerdo que por Semana Santa eso era muy sagrado, la gente a la iglesia a rezar. Los hombres sí iban a lo mejor algo también, pero a los hombres les gustaba más sentarse a orar y pasar el tiempo aquel que tenían durante la hora. También había más unión, porque ahora... Sí, no, antes había mucha unión y ayudarse unos a los otros. Cuando uno tenía un trabajo que hacer, el otro le iba a ayudar. Por ejemplo, en la siega que uno ha visto segando, a lo mejor era que se sembraba el trigo en estas costas todas. Antes no se plantaba, aquí estas costas antes no se plantaba nada sino la época que yo era pequeño era trigo, cebada y ganado. Sí, había trabajo bastante, el que quisiera, porque entonces abundaba más el trabajo por lo menos, porque aquí hubo después que traer gente de otras islas a plantar tomates y papa y maíz y cosas de esas, para poder, porque había muy poca gente, no había gente para trabajar suficiente para esas cosas, y luego se han quedado aquí, esa gente toda se ha quedado aquí. Por ejemplo, aquí los gomeros se quedaron, muchos de los que vinieron se quedaron aquí el pueblo de San Isidro, la mayoría son gomeros, los trataban bien. Lo que pasa es que un país que se llega a una guerra lo deja en la ruina, y yo sí lo pasé mal. Cuando terminó la guerra, pues yo era pequeño y lo pasamos mal, lo pasaba también asustado porque le tenía mucho miedo cuando decían viene la Guardia Civil. Hoy no le tiene un chiquillo pequeño como yo tenía en ese tiempo con 4 años y pico, no le tiene miedo a la Guardia Civil. Pero entonces yo sí que le tenía, decían ahí viene la Guardia Civil, me escondía, y hasta que no decían pues ha ido la Guardia Civil, pues no salía. Pues Santiago Arregui, ¿sabe lo que pasa? Que esa gente eran del Partido Comunista. Sí. Y aquellos que eran del Partido Comunista, no sea que les hicieran daño. Sí, pero no se les quería. Se iban, se marchaban. Este mismo se marchó a Francia. Y algunos más se marchaban a otro sitio, y el otro se marchó a Brasil, y el otro a otro sitio, y tal cual. Pero se marchaban por esa parte, porque quien les hacía daño no era Franco. Quien les hacía daño era algunas personas del que estaban alrededor de Franco, aquellos que mandaban un poco, y le decían, mira, aquel es comunista, y a lo mejor iban y lo sacaban de la casa y lo mataban. Franco dejó al rey, y el que estaba en ese tiempo con el rey, que era un buen gobernante, que era una gran persona, que por cierto él dice que ahora ya no tiene, Adolfo Suárez, y ha perdido un poco la memoria y tal. Y después han entrado otros, unas veces un gobierno socialista, otras veces un gobierno central de derecha, pero después, aparte de eso, se vivió bien. Nosotros, yo no digo que estemos más mal que antes, estamos mejor que antes. Lo que yo echo de menos es alguna falta de respeto en muchas de las cosas, y cosas de esas sí las echo de menos. Y el separatismo de la gente, de los amigos, de los vecinos, de uno a otro, y la interés, por ejemplo, y la envidia también existen más que antes.
Yo creo que se portaron muy bien. Se portaron muy bien en el motivo, lo mismo Franco que Juan Carlos, uno con otro. Ellos, como ya conocían los padres y eso, trataron de... Y después fue una cosa pacífica, que la mayoría, cuando hay unos cambios así tan bruscos, la mayoría de los países intentan de meterse por las malas, por especie de guerra. Sin embargo, España no. Tranquilamente, pues, se puso uno en el poder, el otro lo dejó y nada, lo aceptaron y luego después los próximos gobiernos que fueron entrando, el primero que era un gobierno de derechas, pues bien, y después entró uno de izquierda, pues también, y hemos ido avanzando y la cosa fue bien y más. Yo no digo que Juan Carlos sea una persona que trabaje, pero por los reyes no están para trabajar, los reyes están para organizar y para exponer y para mirar por el país, sí, pero quien lleve la cosa del país por la otra parte de la política verdadera es el gobierno que esté, el que le toque, el que le voten, pero parte de por ese cambio de uno al otro no fue brusco, no fue, quiero decir, no fue malo, fue una cosa pacífica y con elecciones. Buena intención, con buena intención, a llevar a España por buen camino. Eso es lo que, porque sí, yo estaba en Holanda, que a pocos meses venimos para acá, pero no por esos motivos ni mucho menos. Estaba mi mujer también y yo quería venir para aquí, mi mujer no quería, pero luego ya nos venimos para aquí. No fue por ese motivo ni mucho menos, fue porque yo me quería venir para aquí, pero me decían los holandeses, porque había holandeses que hablaban español en la fábrica donde yo trabajaba, dice, ahora España hay una democracia y ahora uno roba por una parte, el otro roba por la otra y el otro roba por aquí y el otro roba por allí. Oye, efectivamente, lo que me decían los holandeses ha sido verdad, cada uno mete la mano por donde puede. Había otra parte que se vivía mejor que hoy, la parte de los impuestos, de lo que uno tiene, antes no se pagaba sino muy poquito. No había casi impuestos. No había casi impuestos, que por eso no se hacía mucho tampoco, pero ahora es que se cobran muchos impuestos y a veces se hace algo, pero otras veces quien lo hace es el que mangonea el dinero. Yo hice cuando la peseta, hice este edificio, hice la esquina que es donde vivo, sí. Hice otro que tengo más allá, de 10 viviendas en la calle. Ahora no me da para pagar. Cuando tengo que pagar, tengo que ir juntando el dinero poco de un lado y de otro para poder pagar lo que tenemos que pagar, porque no me alcanza. Y antes yo ahorraba dinero, pagaba lo que tenía que pagar. Cuando había gente ya suficiente para trabajar en el país, dijeron, es un país pequeño, no tiene sino 16 millones de habitantes, pero dijeron, bueno, aquí hay gente ya suficiente para trabajar. El que venga sin un contrato de trabajo a este país, se le pone un puño en el pasaporte y decía, no puede usted estar en el país. Estaba yo todavía cuando hicieron eso. Y se tenían que marchar, porque no podían trabajar en aquel país. Entonces hay un control que no hay gente sino la necesaria en el país. Y algunos más que nacen, ¿sabes? Pero de momento como trabajadores no sino la necesaria. Sin embargo aquí, yo no soy racista, pero es que entran húngaros, entran italianos, entran todos. Yo sé que todo el mundo tenemos derecho a la vida, pero es que viene más gente que la que puede trabajar. No hay trabajo y sigue entrando la gente, viniendo la gente. Tengan un control, que es lo que yo pienso, ¿no? Claro. El control de que si no hay trabajo, porque tiene que venirse la gente. Hombre, Holanda estaba 15 años más adelantado más que España, porque era lo normal. España había estado en una guerra, aunque Holanda también la había tenido, pero hacía muchos años, y no fue tampoco tan exagerado. Los alemanes bombardearon en Holanda, pero aquí estaba bastante atrasada, todavía hay muchas... Ellos lo veían muy atrasado España.
Yo cuando, sí, estaba muy atrasada. Yo me fui en el 66, en febrero del 66, y cuando llegué allá, lo más que me extrañaba a mí, porque íbamos a trabajar a la fábrica, había mucho trabajo. Íbamos a trabajar y después por la tarde íbamos a trabajar a otro sitio 2 o 3 horas, a hacer unas limpiezas en oficinas y cosas de esas. Y yo, un día, de los primeros días que fui a limpiar, y oía una máquina trabajando sola, ¿sabes? Que la ponían a andar, era fotocopiadora esta que iba escribiendo, y de rato en rato pues tiraba los papeles por un lado, volvía y escribía, y eso me llamaba mucho la atención. Sí, porque aquí... ¿No lo habías visto? Aquí nunca había visto nada de eso. Y más yo con una persona criada en el campo, que tampoco había estado en oficinas, pero que no lo había aquí, todas esas cosas. Un poco más acá de Izaña hay un sitio que es como si fuera un pozo, pero muy hondo. Sí. Y allí llevaban, algunos los sacaban de la cárcel, los llevaban allí, los mataban y los tiraban. Los tiraban en el pozo. Sí. Y ya había gente que ha entrado y he visto... Pero el pueblo no podía hacer nada contra ellos. Nada, tenía miedo. El pueblo no, el pueblo tenía miedo, el pueblo no se podía poner en nada de eso. Lo que yo le llegué a oír a personas que iban a la cumbre a buscar leña y cisco y cosas de esas, pues mi suegro mismo, para descanse, y sí que una vez oyeron un ruido de un camión, porque era una pista, entonces era una pista, no era... Y vieron los focos de la luz, era con la noche, dice que a la madrugada, ya casi, y entonces ellos tenían las bestias detrás de un sitio un poco escondido, detrás de una retama, y ellos estuvieron callados allí, quietitos, hasta que el camión lo oían, sí. Decir que algunos, porque algunos les hacían abrir el hoyo y los enterraban, pero la mayoría los tiraban en el pozo aquel. ¿Cómo se le va a decir a una persona joven como tú, a muchos, claro, vamos otra vez atrás al franquismo? No podemos. No, se formaría un aleo tremendo, sí, porque no lo aceptaría. Si yo voto por el franquismo y viniera el franquismo, yo sí que viví en la época del franquismo y quizá no lo extrañaría mucho. Pero tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo 2 bisnietos, y esta gente sí que lo sentiría en verdad. Entonces, por ningún motivo, yo votaría por el franquismo.